Buenos días. Vamos a utilizar para los circuitos de primer orden, vamos a utilizar una presentación que encontré de Perú, de la Universidad de Perú, Universidad Nacional del Santa, del profesor Amancio Rojas Flores. Sí, lo encontré por internet y me parece una muy interesante, muy interesante acercamiento a los circuitos de primer orden. Es diferente, el orden que lleva esta presentación es bastante diferente con respecto al orden que lleva Hayat y al orden que lleva Sadiko, el libro de Sadiko y el libro de Hayat. Por eso es que me pareció interesante revisar. Vean, por favor. Lo que estamos definiendo y lo que vamos a entender como circuito de primer orden son aquellos circuitos caracterizados por una ecuación diferencial de primer orden, simple. Y es cualquier circuito formado por un conjunto cualquiera de resistencias y fuentes independientes y un solo, o fuentes dependientes o controladas, y un solo elemento almacenador de energía, ya sea un inductor o un capacitor. Ese es un circuito de primer orden. Es aquellos circuitos que están caracterizados por una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, nosotros tenemos el primer circuito que podemos analizar o vamos a ver, es un circuito resistencia, capacitancia, ¿sí? Nosotros podemos tener esto, la resistencia, y podemos encontrar la capacitancia, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente. Vamos a tener, por lo tanto, ¿sí? Vamos a tener, por lo tanto, una posición de carga y una posición de descarga cuando lo pasamos al punto 2. En el punto 1, cuando tenemos una función forzante, una fuente, estamos cargando el capacitor, y cuando pasamos este interruptor, lo pasamos a el punto 2, vamos a tener una posición de descarga. Estos dos nos van a quedar unidos. ¿Está claro? Entonces vamos a quedar solamente el circuito resistencia capacitor. Hay una carga cuando estamos en la posición 1 y hay una descarga cuando ya no tenemos una función forzante para la posición 2. Acordémonos que el capacitor se comporta como un circuito en un circuito DC, se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, si ha estado cargado, ha estado en la posición 1 desde el infinito, lo que ha sucedido es que este se ha convertido en un circuito abierto y el voltaje que va a tener es el voltaje de la fuente. Luego, al pasarlo al punto 2, vamos a tener una descarga de ese capacitor, ¿sí? Por lo tanto, cuando se está cargando, está en la posición 1, esto está en la posición 1, vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener una corriente de capacitor, y entonces la idea es que tenemos un estado transitorio, ¿sí? Que ya vamos a encontrar vamos a ver cómo se encuentra ese estado transitorio, esa pendiente de la curva, y luego un estado estable, ¿sí? Vamos a tener un estado estable en este punto, ¿sí? ¿Cuándo tenemos un estado estable? Cuando la corriente acá deja de ser cero. Cuando el voltaje del capacitor se iguala al voltaje de la fuente, ¿sí? Tenemos que el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje de la fuente. En ese momento, la corriente que va a ser cero. En el primer punto, el capacitor está descargado, tiene un voltaje de cero, se comporta como un cortocircuito, porque su voltaje es cero. La corriente inicial es el voltaje de la fuente entre la resistencia, y va a decaer con una tasa de crecimiento, con una relación exponencial, ¿sí? Va a caer un determinado momento hasta el tiempo igual a cero. Este tiempo y este tiempo es exactamente el mismo, ¿sí? En la carga, ¿sí? En el tiempo en que carga es el mismo tiempo en el que la corriente decae a cero. Espero que quede muy claro esto, ¿sí? Entonces, para condiciones en estado estable, vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener, si el voltaje en el capacitor es cero, se va a comportar como un cortocircuito, lo que estamos diciendo. Para un tiempo cero, si el capacitor está descargado, su voltaje es cero. Por lo tanto, vamos a tener que la corriente en el capacitor es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia, ¿sí? Entonces, ese es ahora bien, cuando el capacitor se está descargando, ¿sí? Esto va a tener un voltaje inicial
igual al voltaje de la fuente. Eso es el voltaje que está cargado. Cambian las condiciones, pero los capacitores, ya lo vimos en la clase anterior, no pueden tener cambios bruscos de voltaje. Por lo tanto, va a tener una corriente determinada que la vamos a ver cuál es. Ya vamos a determinar esto. Y entonces vamos a tener que la corriente en el capacitor va a ser igual a menos E entre R. ¿Está claro? Va a ser menos E entre R. La corriente realmente va en este sentido. Va en el otro sentido. Sí, está claro. Va hacia arriba. Quería poner una flecha, pero no encuentro cómo. Ya voy a buscar cómo. Entonces, vamos a tener que la corriente va en el sentido contrario. Ahora bien, ¿sí? Ahora bien, el voltaje en el capacitor antes de un tiempo cero, y eso es importante, vamos a entender en este caso, acá, este es 0 menos y esto es 0 más. En este espacio estamos hablando 0 menos, un diferencial antes, y esto es tiempo 0 más. Acá un punto y acá es otro punto. 0 menos y 0 más. Entonces, cuando decimos antes de 0, el voltaje en el capacitor es igual al voltaje de la fuente. Luego el voltaje va a comenzar a decaer, ¿sí? El voltaje del capacitor, porque está comenzando, se está descargando, ¿sí? Y la corriente en el capacitor va en otro sentido porque se está descargando. Convención pasiva de signos. Por eso es el signo, este signo menos, por convención pasiva de signos. Comienza con una corriente negativa y luego decae a cero. La corriente va a decaer a cero. Estamos claros, ¿sí? Entonces, vamos a tener por lo tanto la carga del capacitor en este punto y luego la descarga del capacitor, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros. Tenemos una carga, comenzamos con un capacitor descargado y luego lo sometemos a una fuente de voltaje, para este caso de 40 volts, va a tratar de alcanzar ese voltaje, ¿sí? Y en un tiempo determinado, ya vamos a ver cómo se encuentra este tiempo, se va a cargar. Luego, después de que se ha cargado, pasamos a la posición 2, el interruptor pasa a la posición 2 y ahí es donde comienza la descarga, y es este caso. Desde un voltaje de 40 volts va a descargarse a 0. Si nosotros no cambiamos las resistencias, este tiempo de 0 para acá es el mismo tiempo de aquí hasta llegar a 0. De aquí para acá. Estos tiempos, esta diferencia en tiempos, de aquí para acá, tanto de aquí para acá, van a ser los mismos si no cambiamos las condiciones de la resistencia que ve el capacitor. La resistencia equivalente que ve el capacitor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nuevamente, es en la fase de carga, ¿sí? Tenemos un voltaje, una resistencia, una fuente de voltaje, una resistencia, y la corriente va en ese sentido. Si ahora nosotros seguimos tomando convención pasiva de signos, la corriente nos va a dar negativa. Sigue siendo congruente. Va en el otro sentido. Y entonces vamos a determinar cómo vamos a encontrar estas ecuaciones, ¿sí? Lo que necesitamos saber es cómo encontrarlo. Y entonces, esto es muy interesante porque lo que estamos haciendo es más V sub R más V sub C más V sub R más V sub C, ¿sí? Más V sub R más V sub C menos E es igual a 0. Por lo tanto, V sub R más V sub C es igual a E. Donde V sub R es igual a R R por I, ¿sí? E I sub C es igual a C de V de T. Por lo tanto, V sub R es igual a R, C, la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Si lo igualamos,
si ahora sustituimos, vamos a tener R por C, la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo, más, la, la, más el voltaje es igual al voltaje de la fuente. Esto es tenemos aquí una ecuación diferencial de primer orden con función forzante diferente de cero. Si resolvemos esta ecuación, la cual la van a encontrar la solución en los libros, pueden verla por favor, van a tener que el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente por 1 menos E a la menos T entre RC. Aquí aparece lo importante, ¿sí? La tasa de crecimiento o la tasa de decaimiento del voltaje, ¿sí? Que es R por C. Y entonces nosotros vamos a decir que el voltaje en el resistor es igual a el voltaje de la fuente por E a la menos T entre RC, y la corriente del capacitor es igual a E entre R por esto que tenemos, esa constante de tiempo. La multiplicación de la resistencia por la capacitancia, ¿qué unidades debe de tener? Las unidades que debe de tener son segundos, ¿sí? Las unidades de R por C es segundos, de tal forma que nos va a dar esa exponencial E a la menos T entre segundo entre segundo, nos da adimensional y lo podemos evaluar. Entonces aquí podemos ver las gráficas que dan el voltaje en el capacitor, la corriente en el capacitor, ¿sí? en la carga comienza por una corriente E entre RC, ya que el voltaje en el capacitor es cero, y decae cuando ya se convirtió en un circuito abierto. Y el voltaje en el resistor, ya que la corriente que circula a través del resistor es igual a la corriente del capacitor, va a dar exactamente lo mismo. ¿Está claro? Estamos multiplicando la corriente por la resistencia, nos da E y decae. Eso es simplemente lo que tenemos. Entonces, vamos a conocer a la multiplicación de la resistencia por la capacitancia, va a ser lo que conozcamos como la constante de tiempo, ¿sí? Si nosotros tenemos para un capacitor dado, aumentamos la resistencia, la constante de tiempo es mayor y va a decaer más lentamente. Si la resistencia es menor, decae más rápido o se carga más rápido, que es la duración del transitorio, ¿sí? Y entonces vamos a asumir lo siguiente. A 5 constantes de tiempo vamos a asumir que el capacitor ya se cargó y que la corriente llegó a cero. En 5 constantes de tiempo. Eso es lo que nosotros vamos a asumir. Y aquí pueden ver, ¿sí?, los porcentajes que tenemos para tau, 2 veces tau, 3 veces tau, 4 veces tau y 5 veces tau. Por lo tanto, vamos a asumir que en 5 constantes de tiempo el capacitor ya se descargó o la corriente ya llegó a un valor de 0. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el capacitor se está descargando? ¿Sí? Vamos a tener que I sub C, y entonces vean qué interesante. No estamos haciendo sumatoria de voltaje, sino que hacemos sumatoria de corrientes. ¿Y por qué? Lo que nosotros normalmente se ha asumido y se dice RC paralelo o RL serie. ¿Por qué RC paralelo? Porque lo que nosotros estamos buscando es voltaje. Por lo tanto, la visión de paralelo, estamos diciendo que el voltaje al cual están sometidos los dos es igual. Por lo tanto, hacemos una sumatoria de corrientes y decimos, saliendo del nodo, vamos a tener que I sub más I sub C más I sub R es igual a 0. Vamos a tener un voltaje inicial igual a V sub 0, ¿sí? Un voltaje inicial igual a V sub 0, y por lo tanto tenemos una energía inicial almacenada, ¿sí? Y entonces I sub C es igual a C de V de T e I sub R es igual a V entre R. Si hacemos la sumatoria de corrientes, ¿sí?, vamos a tener, haciendo las dos corrientes iguales, vamos a tener esto, C de V de T más V entre R igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que la primera derivada de la corriente del voltaje con respecto al tiempo es igual a 1 entre RC
la derivada del tiempo. Si nosotros integramos, vamos a tener logaritmo de b, o haciendo una integral indefinida, vamos a tener logaritmo de b, logaritmo natural de b es igual a menos 1 entre RC, logaritmo natural de a de la constante de integración. Si esto lo evaluamos, vamos a tener, por lo tanto, que va a ser que B de t es igual a el voltaje inicial que tenemos, ¿sí?, por E a la menos t entre RC, que es nuestra constante de tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que el voltaje inicial es 0 y va a decaer con una constante de tiempo determinada. A 5 veces tau, ya decimos que el capacitor se ha descargado. Y la corriente, el voltaje en la resistencia, va a ser igual al mismo voltaje, solo que en signo cambiado, ¿sí? Y la corriente es igual a V sub 0 entre R, también va a decaer, ¿sí? Tenemos una corriente negativa porque el capacitor está entregando ¿qué? La energía que tiene almacenada. Es decir, el capacitor se comporta como un elemento pasivo cuando se está descargando y se comporta como un elemento activo cuando se está descargando. Eso sí, la energía que tiene es una energía finita, no es un bus infinito de datos como una fuente de voltaje o una fuente de corriente, un bus infinito de energía, perdón. ¿Ya? Entonces va a ser esa energía la que va a entregar. Y entonces a esto se le conoce como la respuesta natural de un circuito, ¿sí? Tenemos como la respuesta natural de un circuito. Así, a una constante de tiempo ha decaído en 0.36, ¿sí? En 36.8%. Entonces, tenemos el siguiente circuito, ¿sí? ¿Qué sucede? Con el siguiente circuito pasa a ser, ¿sí? Entonces el capacitor de la figura está inicialmente descargado, se cierra el interruptor en un tiempo igual a 0, ¿sí? Determinar la expresión de B sub C. Entonces, primero, si esto solo va a aplicar a la descarga del capacitor, a la carga del capacitor. Si tenemos esto punto igual a 0, primero, ¿cuál es la resistencia que ve el capacitor? La resistencia de Thevenin. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? La resistencia que ve el capacitor va a ser igual a 800 paralelo con 200. La fuente la convertimos en un cortocircuito, ¿sí? Y vamos a tener, por lo tanto, 800 paralelo con 240 en serie con 104, ¿sí? En serie con 104. Por lo tanto, se les va a dar lo que está aquí puesto, ¿sí? ¿Ya? Les va a dar una resistencia de Thevenin de 200. ¿Cuál es el voltaje de Thevenin? ¿Cuál es el voltaje de circuito abierto? ¿Sí? Voltaje de circuito abierto lo ponemos entre estos dos terminales y vamos a encontrar que el voltaje de Thevenin es igual a 40 volts. Por lo tanto, todo esto se convierte en una fuente de voltaje de 40 volts con una resistencia en serie de 200 y un capacitor. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la constante de tiempo. Y la constante de tiempo es igual a la resistencia por la capacitancia. Encontramos la constante de tiempo, encontramos el voltaje del capacitor, la corriente del capacitor, ¿sí? Puesta ahí. Está claro, ¿sí? Y entonces queda claro. Aquí hay otro problema que sería muy interesante que lo hiciéramos. Estamos hablando de carga del capacitor y luego pasa de un tiempo en la posición 1 por 10 milisegundos, está aquí, y en los 10 milisegundos pasa a esta posición. Es decir, se carga el capacitor y luego se va a descargar. Los tau o las constantes de tiempo van a ser diferentes, ¿sí? En el primer paso de 0 a 10 milisegundos, la resistencia que ve la fuente es de 800 más 200 ohms, en un K.
Y en el segundo paso, ¿sí?, la constante que ve el capacitor es 200, la resistencia que ve el capacitor es igual a 200 más 300 ohms. Por lo tanto, la constante de tiempo de la carga es diferente a la constante de tiempo de la descarga, ¿sí? Esta es la solución. Voy a adjuntar el documento, ¿sí?, en Moodle, donde lo pueden ver, ¿sí? Está toda la solución. Por favor, háganla antes de ver la solución, ¿sí? Hay más problemas, ¿sí? Tenemos dos fuentes, ¿sí? Es aquí, este no se está descargando, sino que para este caso tenemos una carga. En un punto vamos a tener una carga y luego llega un voltaje determinado y luego le cambiamos el voltaje. Entonces comienza tratando de alcanzar los 10 volts y luego trata de alcanzar los 30 volts. Está muy bonito ese problema, ¿sí? Nos quedamos hasta acá y en la clase, ven esta parte, va tratando de alcanzar los 10 y luego trata de alcanzar los 30, ¿sí? En la clase presencial voy a explicar la otra forma, la forma en que lo ve Hayat o lo ve Sadiko.